Dios les bendiga enormemente. Eh, es un gozo poder estar junto a ustedes, aunque sea de esta manera, pero compartiendo la palabra y por sobre todo hablando sobre el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aprovecho de pedirles disculpas porque el día domingo pasado no hubo video, pero les comento que comenzaré a subir los videos domingo por medio, ya que he tenido mucho trabajo extra y gracias a Dios, porque a pesar del difícil momento que se encuentra el país, me ha salido trabajo extra y poder hacer estos videos, poder hacer estos estudios demanda igual mucho trabajo, recopilar la información, lograr entender lo que tratamos de explicar, demanda de mucha oración, demanda de mucha meditación de la palabra, y tal como Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17, le dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Cuando el apóstol dice los que trabajan, la palabra que usa ahí, copiado, esa es la palabra griega que usa, no solo significa trabajar, sino que tiene que ver con el trabajo duro, tiene que ver con trabajar hasta quedar exhausto, tiene que ver con trabajar hasta quedar con la lengua afuera. Eso es lo que quiere decir Pablo a los ancianos de la iglesia, y es también lo que he tratado de hacer con estos videos, y quiero seguir haciéndolo hasta que el Señor lo permita o estime conveniente, pero para eso necesito un poco más de tiempo y es por eso que prefiero hacerlo domingo por medio. Espero en Cristo que esto no afecte en que usted pueda detenerse de todas maneras y pueda meditar en la palabra de Dios el domingo que no habrá video. Así que también pueden, ese domingo que no va a haber video, puede dedicarse a hacer la guía, ver el video de nuevo, hacer la guía. Bueno, ahí usted estimará lo que va a ser ese día. Bueno, como resumen del video pasado en donde hablamos del amor de Dios, ¿cierto? El gran amor de Dios, podemos afirmar que esto quiere decir que Dios se da eternamente a otros, y Dios nos enseña que el verdadero amor es darse a uno mismo desprendidamente para beneficio de otros. Este atributo de Dios muestra que es parte de su naturaleza darse a sí mismo a fin de dar bendición a otros. Lo otro que aprendimos es que la marca más clara de que usted, de que yo hemos nacido de nuevo es este amor, este desprendimiento para beneficiar a otros. Es lo que nos hace un verdadero discípulo de Cristo. De hecho, el mismo Jesús dice, ¿cierto? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Lo que Jesús está diciendo es que si usted y yo somos capaces de desprendernos de nuestro orgullo, de nuestro ego, para poder favorecer a otros, es esa la manera en que podremos ser llamados como sus discípulos. El libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 3, nos enseña que el amor de Dios es eterno. Dice el Señor: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Y es esto el apóstol Pablo nos asegura en Romanos capítulo 8, versículo 38, que no hay nada que nos pueda separar de este amor eterno de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y qué tremenda enseñanza nos deja este atributo. Qué tremenda enseñanza y qué tremenda esperanza nos deja en nuestro Dios. Hoy avanzaremos y continuaremos con nuestro estudio de Dios. Nos toca exponer sobre el atributo de la justicia de Dios, o como lleva por título el mensaje: Dios es justo. Para esto le pediremos, como siempre, la ayuda al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe, nos ayude y nos haga entender esta gran verdad. Oren ahí donde se encuentran junto conmigo. Señor Santo,
Te pedimos la ayuda, Dios mío, en esta hora. No sé a qué hora estarán mis hermanos, Señor, reunidos, pero en la hora que estén viendo este video, Señor, nos puedas ayudar a entender, Señor, esta gran verdad de que tú eres justo, de que tú eres recto, de que tú eres íntegro, Señor, lleno de gracia y lleno de misericordia. Que esa es tu naturaleza, tú eres así. No hay nada que te pueda hacer cambiar, por eso tú eres inmutable. No hay nada que te haga cambiar de parecer, Señor. Tú eres eterno. Tú eres sabio, Señor. Eres bondadoso. Eres único. Eres nuestro Dios. Eres nuestro Rey. Eres nuestra roca en donde nosotros pisamos firme, Señor. Señor, envía a tu Espíritu Santo para que nos haga entender y me ayude a mí, Señor, a poder exponer la palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Si tuviéramos que meditar en algo que Dios es o que nos ha revelado la Escritura, es que Él es absoluta y perfectamente justo. Primeramente tenemos que definir el término, tenemos que saber qué significa decir justicia. ¿Qué es justicia? Investigando cuidadosamente en las Escrituras encontramos que la justicia no se distingue del juicio en el Antiguo Testamento. Es la misma palabra con variaciones según la parte de la expresión que se use. Y la palabra significa integridad, honradez o rectitud. Quiere decir que Dios es justo o que la justicia de Dios es un hecho, es decir, que hay integridad y rectitud en Dios. El Salmo 89 en el versículo 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Y el Salmo 97:2 dice: nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio no se pueden distinguir el uno del otro, son en definitiva lo que Dios es. Decir que Dios es justo es decir que es equitativo y que es moralmente recto. Y siempre actúa de la manera perfecta de acuerdo con quién es. No hay nada equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios o en sus obras. Él nunca será o hará algo que justificaría una acusación de mal. Sus obras, sus decretos, sus juicios son todos absolutamente perfectos. Cuando Dios le anunció la destrucción de Sodoma, Abraham intercedió por los justos que había dentro de la ciudad, ¿cierto? Recordando que él sabía que Dios actuaría según su propia personalidad en esa emergencia humana. Abraham decía: lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 18, en el versículo 25. Esta declaración es tan impresionante, hermano, no solo por lo que Abraham está declarando, que ciertamente es verdad, sino que también lo que es sorprendente es cómo Abraham conocía a Dios. Cómo Abraham conocía a Dios. Cómo él afirmaba de que Dios actuaría de una manera justa. Como decía el predicador A.W. Tozer, decía: la diferencia entre un teólogo y un santo es que el santo conoce a Dios y el teólogo solo sabe acerca de Dios. Y Abraham conocía a Dios. Y es lo que también nosotros debemos buscar cada día por medio de la oración, por medio de la lectura, por medio de la meditación de la palabra y por medio incluso de este tipo de estudios. De no solo saber de Dios, sino que también de poder conocerlo. En el día que Dios juzgará a todos los hombres según sus obras, aún los condenados se inclinarán la cabeza y declararán que Dios es justo. La justicia no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, sino que es esencial a su naturaleza. Él es justo. Dios tendría que dejar de ser Dios para ser injusto. Tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no es correcto. Y esta es una verdad maravillosa que nos debe infundir una gran confianza en Dios.
Tenemos un Dios que es completamente correcto. Él va a hacer siempre lo justo para nosotros, incluso. Los falsos maestros han buscado durante mucho tiempo desechar la justicia de Dios, mientras afirmaban su bondad. Para los que defienden el evangelio de la prosperidad, hablar de la justicia de Dios no les sirve para cumplir sus malos deseos o sus malos pensamientos. Sin embargo, no podemos separar la justicia de la bondad, ni la bondad de la justicia. Hacerlo significaría destruir cualquiera de las dos posiciones. Ireneo de León, un antiguo apologista de la ciudad de Esmirna, discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan, él dijo sabiamente que la justicia sin bondad no es justa, y la bondad sin justicia no es buena. Así que el verdadero Dios debe ser bueno y debe ser justo. Y nuestro Dios es un Dios bueno y es un Dios justo. Si usted va al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 25, encuentra a Dios reprendiendo a Israel y les dice: y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Y esa expresión torcido significa simplemente injusticia. Injusticia e inequidad son la misma palabra. La persona inicua es moralmente injusta y moralmente no armónica y torcida en sí misma. La palabra juicio, tal como es usada en los textos anteriores, es la aplicación de la justicia a una situación moral, favorable o desfavorable. Cuando Dios juzga a un hombre, Dios trae justicia a la vida de ese hombre. Él aplica justicia a la situación moral que la vida del hombre ha creado. Y si los caminos del hombre son rectos, la justicia obviamente le favorece. Pero si los caminos del hombre no son rectos, por supuesto que Dios sentencia al hombre. Pero esta sentencia es justa, puesto que Dios es el juez justo. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo, que Dios es el juez justo. Todo esto parece destruir la esperanza de una justificación para el pecador que se arrepiente, pero es solo lo que parece. Anselmo, que era un arzobispo de Canterbury, que fue un filósofo, un santo cristiano, buscó una solución a una contradicción que encontramos entre la justicia de Dios y la misericordia. Anselmo decía: ¿cómo perdonas al malvado? Él le pregunta a Dios: ¿cómo perdonas al malvado si tú eres todo justo y supremamente justo? Entonces buscó en él directamente una respuesta, porque sabía que la solución estaba en lo que Dios es. Estaba en Dios mismo la respuesta. Qué importante pregunta. Qué importante pregunta. Quizás hoy muchos no se la hacen, pero encuentro que es importante poder hacernos esa pregunta para que Dios nos la pueda responder. ¿Cómo Él puede perdonarnos si nosotros hemos cometido tantos pecados? ¿Cómo Dios lo ha hecho? Y el obispo llega a esta conclusión, de que el ser de Dios es unitario. El ser de Dios es unitario. Este es un atributo incomunicable de Dios que no lo vimos anteriormente, pero es uno de sus atributos, ser unitario. Y significa que Dios no está dividido en partes. Sin embargo, vemos diferentes atributos de Dios recalcados en ocasiones diferentes. Cuando la Biblia habla de los atributos de Dios, nunca señala un atributo de Dios como más importante que el resto. Todos son iguales. Se da por sentado que todo atributo es completamente cierto en cuanto a Dios y es cierto en cuanto a todo el carácter de Dios. Por ejemplo, cuando Juan dice que Dios es luz en 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, luego en los próximos capítulos, en los próximos versículos, él dice que Dios es amor. Él no está compuesto por una serie de partes que trabajan armoniosamente, sino que es simplemente uno.
Dios es amor, Dios es luz, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es sabio, Dios es eterno, Dios es omnipotente, es omnisciente. Dios es. Es simplemente uno. En su justicia no hay nada que le prohíba el ejercicio de la misericordia. En sus atributos no hay nada que le prohíba que Dios sea misericordioso. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso por naturaleza. Pensar como si Dios fuese un juez que en un tribunal es obligado por la ley a sentenciar a un hombre a muerte, y ese hombre está arrepentido, pero este juez tiene que tomar una decisión siendo obligado. Dios nunca se encuentra a sí mismo con esos propósitos encontrados. Ningún atributo de Dios se halla en conflicto con el otro. Cada uno trabaja como un engranaje. Todos trabajan juntos, todos sus atributos. La compasión de Dios fluye de su bondad, y la bondad sin justicia no es bondad, como lo dijimos anteriormente. Dios nos perdona porque Él es bueno, pero no podría ser bueno si no fuera justo. Anselmo llega a la conclusión de que cuando Dios castiga a los malvados, solo lo hace de acuerdo con lo que ellos se han merecido. Y cuando perdona a los malvados, solo lo hace porque esto es compatible con su bondad, es compatible con su naturaleza. De esta forma, Dios hace lo que está de acuerdo con la realidad de que Él es Dios supremamente bueno. Para afirmar este pensamiento, usted puede leer el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículos 25 al 32, y va a encontrar esto que yo le acabo de decir. No lo voy a leer porque nos vamos a extender quizás mucho. Una solución más sencilla y familiar para entender este problema de cómo Dios puede ser justo y con todo justificar a los injustos se halla en la doctrina cristiana de la redención. Esta afirma que por medio de la obra expiatoria de Cristo, Dios no viola la justicia, sino que la satisface cuando perdona a un pecador. La teología de la redención enseña que la misericordia no se hace eficaz para un ser humano mientras la justicia no se haya hecho su obra. El justo castigo por el pecado que fue pagado cuando Cristo, nuestro sustituto, murió por nosotros en la cruz. Por desagradable que esto parezca a los oídos del hombre natural, siempre ha sido agradable a los oídos de la fe. Son millones los que han sido moral y espiritualmente transformados por este mensaje. Han llevado una vida de gran poder moral y han muerto a su antiguo hombre. Y ahora viven confiados en Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice: mas alabes en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él desea hacer juicio, Él desea hacer misericordia y Él desea hacer justicia aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. El concepto de Dios que sostenían los salmistas o los profetas de Israel era el de un gobernante omnipotente, engrandecido, exaltado, que reina con equidad, con justicia. Recordemos lo que decía el Salmo 97, versículo 2. Nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Con respecto al Mesías tan largamente esperado, se había profetizado que cuando él viniese, juzgaría al pueblo con justicia y a los pobres con juicio. Los hombres santos, movidos por una gran compasión, ofendidos por la falta de equidad de los gobernantes del mundo, oraban así en el Salmo 94. Decían: Jehová, Dios de la venganza, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios,
¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? No debemos entender estas palabras como un ruego de venganza personal, sino como el anhelo de ver prevalecer la justicia moral en la sociedad humana. Asimismo debe ser nuestra oración por nuestra sociedad, hoy en día, por nuestra nación, para ver la justicia de Dios, para ver la justicia del Dios Santo prevalecer en todas partes, en todas las decisiones, en todos los gobiernos humanos. Esa misma debe ser nuestra oración. Hombres como David, hombres como Daniel, reconocían su propia falta de justicia en contraste con la justicia de Dios. Porque todo lo que es recto, hermano, todo lo que es recto proviene de Dios. Por tanto, su rectitud debe ser nuestro parámetro de comparación. Y como consecuencia, las oraciones de estos hombres, las oraciones penitenciales de estos hombres, llegaban a tener gran poder y eficacia. Por ejemplo, Daniel en el capítulo 9, en el versículo 7 de su libro dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Y en el versículo 8 dice: oh Yahvé, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Del Señor es la justicia, pero de nosotros es nuestra confusión, de nuestros gobernantes, de nuestros padres. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra Dios. Cuando el juicio de Dios, por tanto tiempo aplazado, comienza a caer sobre el mundo, Juan ve a los santos victoriosos de pie sobre un mar de cristal mezclado con fuego. Esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículos 2 al 4. En sus manos tienen la santa zarpa de Dios, y el canto que cantan es el de Moisés y el Cordero, y el tema de su canto es la justicia divina. Ellos decían: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Oh, el Señor es justo, el Señor es santo. ¿Quién no le temerá? Dios es justo, sus obras y sus juicios son perfectos. ¿Cómo debemos vivir en respuesta a esta gran verdad? ¿Cómo debemos vivir ante un Dios tan justo? Punto 1. Debemos ser justos porque Él es justo. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O en 1 de Juan capítulo 2, versículo 29: si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Es importante entender que no llegamos a ser aceptables ante Dios por medio de nuestras obras de justicia, sino que nuestras obras de justicia son la evidencia de que Dios verdaderamente nos ha salvado, de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Un cristiano genuino no es sin pecado, pero no vivirá en pecado y rebeldía como un estilo de vida. Si una persona profesa ser cristiano, pero su vida está marcada por la desobediencia continua a la palabra de Dios, sin arrepentimiento o la disciplina divina, ciertamente que su conversión no es genuina. Dice el Salmo capítulo 11, versículo 7, dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto es el que mirará su rostro. El justo por la fe vivirá. Punto 2. Debemos adorarle porque Él es digno de adoración. El Salmo 96, versículos 11 al 13 dice: alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar en su plenitud y regocíjense el campo y todo lo que está en él.
Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Por tanto, si los cielos, si la tierra, si el mar cantan y se regocijan en Yahvé, cuanto más los hombres que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuánto más? Punto 3. Debemos vivir con gran confianza en Dios y su justicia. Isaías 41, versículo 10 nos dice el Señor: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos, dice el Salmo 145, versículo 17. ¿Cómo no hemos de vivir confiados en Dios, hermano? ¿Cómo no hemos de vivir confiados en Él? Justos son todos sus caminos. Bondadoso es el Señor. Él no nos dejará. Él nos sustentará con la diestra de su justicia. 4. Debemos proclamar su justicia en todos los pueblos. Pablo decía en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, hermano, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es revelada por medio del evangelio. Es decir, la justicia con la cual el Dios misericordioso nos justifica y nos salva es revelada por medio de este precioso mensaje del cual nosotros somos portadores y el cual debemos proclamar y predicar con el poder del Espíritu Santo. 5. Debemos amar la justicia. Debemos amar la justicia. Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Dios nos llama no solamente a hacer justicia y misericordia, sino que también a amar estas cosas. Debemos amar estas cosas y andar humildemente con Dios. El Señor es todopoderoso. Pero aún así su poder, si Dios no fuera justo, quizás ese poder nos habría destruido completamente. Pero Dios es justo, y Dios es bondadoso, y Dios es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Él es digno de la alabanza, digno de ser alabado. Hermano, espero que conocer este atributo pueda darte confianza en Dios, en confiar en Él, confiar en su amor, confiar en su justicia. Confiar en que sus juicios, por muy duros que sean, son justos. Y que en un momento nos servirán. Algo nos querrá enseñar al Señor con todo esto. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te acompañe, te sostenga en estos días de encierro y pueda consolarte si estás sufriendo. Hasta la próxima, hermano. Bendiciones.